No tengo la voz del pastor. Consumado es. Esas fueron las palabras maravillosas que hizo temblar la tierra. Vamos a ver el versículo que lo menciona, y este está en Juan 19:30. Dice así, mi hermano Juan Pablo va a poner en la pantalla para el que no es listo con la Biblia, pues que lo lea allá, pero si usted quiere leerlo, pues lo lee. Entonces dice así, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta fue la última palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, hace un momento había acabado de exclamar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a aprender o a hablar acerca de qué fue lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Todo lo que de Él decía el Antiguo Testamento. Vamos allá a Lucas 24:44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el Señor Jesús, por 3 años y medio, les enseñó a sus discípulos de que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que el Antiguo Testamento dice de Él. Entonces, hermanos, para poder conocer al Señor Jesús, necesitamos empezar desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Y eso es lo que ahora, en estos minutos que nos queda, que me queda a mí, vamos a ver unas cuantas profecías, tipologías, sombra de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Y vamos a ver el cumplimiento de Él en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál debería de ser la predicación de todo cristiano, de todo creyente? Para entender esta pregunta, leamos el siguiente versículo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 y 2. Dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces la pregunta, ¿cuál debería de ser nuestra predicación, hermanos? Cristo y a este crucificado. Entonces, Pablo tenía bien en claro su llamado a predicar a Cristo y a este crucificado. Su enfoque era de enseñar a los creyentes y a los no creyentes de Cristo y su obra. De que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados. Ese era el enfoque de Pablo en todo tiempo. El pecado que nosotros teníamos que pagar, Cristo lo pagó por nosotros. Entonces debe de haber una inmensa gratitud en nuestras vidas, hermanos, sabiendo de que Cristo llevó ese castigo por nosotros. Nosotros merecíamos eso. Entonces, con todo esto en mente, tenemos como tema Cristo y su obra de redención. Así, hermano, me permiten orar para poner esto en las manos del Señor. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, mi Dios. Padre amado, reconozco que soy inútil por mi cuenta, Padre, por mi propia fuerza, Señor, y reconozco que necesito de ti en todo momento, Señor. Bendito Dios, así que te pido, Señor, que seas tú guiando mi boca, mis labios, Señor, para hablar esas palabras que tú quieres que yo hable, Señor. Y
De igual manera te pido de la gracia, Señor, a la vida de los hermanos, mi Dios, que puedan entender el mensaje, Señor. Que puedas tú, Señor, abrir ese entendimiento que te diste a tus discípulos, Señor, donde pudieron ver todas las cosas, bendito Dios. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué consumó Cristo en la cruz del Calvario? Número 1, consumó el pacto intratrinitario que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Leamos este versículo donde lo menciona para entenderlo. Dice 1 de Pedro 1, del versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y entonces, ¿cuál era este pacto? El plan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenía de enviar a Cristo Jesús a salvar a los escogidos. No fue que Dios dijo, uy, el hombre pecó, ¿y ahora qué hacemos? No, ese plan ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, que el hombre iba a pecar y que se iba a necesitar de alguien sin pecado para rescatar a esa humanidad perdida. Entonces, desde Adán y Eva, desde cuando Adán y Eva pecaron, había predestinado el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y miren este maravilloso versículo, hermano, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay necesidad de que ese sumo sacerdote se presente, se sacrifique ese cordero una y otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús con una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre. Entonces, en el pasado era imposible, hermanos. Había el sumo sacerdote que entrar con sangre del cordero, hermano, me le está tapando esto. Una y otra vez. Yo les he dicho a los hermanos que las personas tenían que tener granjas de animales, porque ¿cuántas veces peca uno? Entonces, era imposible y era algo que no podía quitar el pecado. Solo medio lo cubría. Entonces, pero Cristo Jesús con una sola ofrenda se sentó una sola vez y para siempre, hermanos. Así que en esta libertad estamos ahorita, que ante el tribunal de Dios somos perfectos por medio de Cristo Jesús. Sí, Señor. Así es, en la corte celestial somos contados justos. No porque seamos los superhéroes, los superhombres, las supermujeres. ¿Pero por qué? Porque Cristo nos presentó delante del Padre, tomó toda nuestra culpa. Punto número 2. Consumó la promesa de la encarnación. Vamos a ver otros ejemplos o unas citas de donde se menciona a Cristo Jesús, donde se profetiza de que un día iba a venir. Leamos Génesis 3:15. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí vemos la promesa de Cristo Jesús viniendo a la tierra en forma de hombre. Y Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
y estando en la condición de siervo, gracias, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Cristo Jesús en la cruz del Calvario le dio un golpe mortal a Satanás, le aplastó la cabeza. Veamos qué dice Filipenses, lo que parafraseé. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se dispuso a venir a la tierra a morir por nosotros. Otra simbología o de la encarnación de Cristo. En Génesis 22, 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál era esa simiente que vendría a través de Abraham? Que serían benditas todas las naciones. Cristo Jesús. Leámoslo allá en Gálatas 3, versículo 16. Vamos a leer muchos versículos, entonces. Dice el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham tuvo otro hijo, el primero, Ismael, pero él no fue el de la promesa. Ese hicieron un negocio ahí, ¿no? Queriendo ayudar al Señor. Sara le dijo: mira, ¿no has visto a la sierva, a la esclava? Y a Abraham no le pareció mal la idea. Entonces, y tuvieron este hijo, pero Dios le dice: el esclavo no te heredará, Abraham. Tú necesitas un hijo, el de la promesa. Ese es el que va a heredar. Y hasta que tuvieron a Isaac, por medio de donde venía la simiente, que es Cristo Jesús. Punto número 3, en el cual vamos a tomar un poquito más de tiempo. Consumó todas las tipologías o sombras del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas. Empezando con las pieles de animales. En Adán y Eva. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva pecaron, se trataron de ocultar su pecado. ¿Cómo? Tapándose con hojas. Pero como ya sabemos, hermanos, jovencitos, que la hoja temprano se seca y se cae. Y queda otra vez uno descubierto. Entonces, era necesario algo que cubriera para siempre ese pecado. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animalito, no dice fue cordero, que posiblemente haya sido cordero, pero con las pieles de animales los cubrió. Entonces, aquí tuvo que sacrificar un cordero para cubrirlos. Entonces, simbolizando a Cristo Jesús, que un día iba a venir a morir por nuestros pecados. Porque era imposible por nuestra cuenta cubrir nuestro pecado, hermanos, o pagar por nuestro pecado. Entonces, Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, desde el principio vemos la promesa de Cristo Jesús. No necesitamos esperar llegar al Nuevo Testamento para empezar a ver a Cristo. Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Otra simbología donde vemos a Cristo Jesús, el sacrificio de Abel. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Entonces, hermanos, ¿no se han puesto a pensar por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Esaú? De Caín, gracias, amor. Si los dos trajeron de lo mejor que ellos tenían. Entonces, algunos han dado diferentes opiniones acerca del por qué Dios rechazó la ofrenda de Esaú. Entonces han dicho que porque ahora sí, Caín, ¿verdad? Caín, la ofrenda de Caín era de la tierra, de los frutos de la tierra, y que por eso Dios maldijo la tierra allá en el principio, que por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces, pero hermanos, aquí el enfoque debería de ser no debería ser el por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, sino el por qué aceptó la ofrenda de Abel. Porque Abel lo que trajo Abel era mostrando que un día Cristo Jesús iba a venir a morir por nosotros. Hermanos, fue que la ofrenda de Abel representaba el glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De seguro que a Adán y Eva ya les enseñaron, así como cada uno de nosotros, padres y madres, les enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces me imagino que ya Adán y Eva les enseñaron a sus hijos de qué manera era que se tenía que presentar la ofrenda delante de Dios, o de qué manera se tenía que hacer el holocausto al Señor. Pero simplemente a Caín no puso importancia, no le dio importancia a aquello, pero Abel sabía que esa era la manera de agradar a Dios. Y trajo de lo mejor que él tenía, ese cordero sacrificado, mostrando que Cristo un día iba a venir a morir por nosotros. Así es que y vemos lo que sucedió después. Caín, con celos, molesto por haber sido rechazada su ofrenda, e invita a su hermano a cazar y allá lo mata. Entonces, pero aquí el enfoque es de que Cristo había sido predestinado desde ese momento para que viniera a morir por nosotros. Otro tipología maravillosa que me encanta es el sacrificio de Isaac. Vayamos buscando Génesis 22, versículo del 7, capítulo 22, del versículo 7 al 13. Dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, ¿creen que no les hubiera partido el corazón a ustedes como padre escuchar a su hijo decir: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino ese dolor que habrá sentido Abraham, pero claro, el enfoque no es acá ponernos románticos en cuanto a nuestros hijos, aunque es doloroso, pero aquí lo que quería mostrar Dios. Entonces dice: y respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, mi hijo. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. Imagínense, se dice que posiblemente Isaac tenía por ahí de unos 15 años.
Hasta en eso, imagínense que Joyce, hermano George, se trate de amarrar a su hijo que tiene como 15, creo. Si se va a dejar, pero era tan obediente Isaac que se dejó amarrar. Abraham lo puso en la leña. Sigamos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero, el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, ¿qué simbología tenía esto? Hijo, no te preocupes, que Dios, Jehová, proveerá del cordero. Aquí vemos la mención de Cristo Jesús en esa simbología maravillosa de que un día Dios iba a proveer el cordero por nosotros, hermanos, pagando nuestra culpa. Tenía que haber muerte, no había forma de que Dios se cubrió los ojos, sino que Él tenía que juzgar el pecado, y lo juzgó en su propio Hijo, no tomando en cuenta nuestro pecado. Otro ejemplo maravilloso, en José, vendido por sus hermanos. La vida de José es maravillosa, a mí me encanta. Veámoslo en Génesis 45:5. Dice: ahora pues no os entristezcáis, José hablándole a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí vemos a José siendo vendido por sus propios hermanos. Y José les dice, pero él entendía perfectamente cuál era el plan de Dios. Y les dice a sus hermanos: no les pese, porque los hermanos estaban tristes de que lo habían vendido. Y ustedes saben la historia que se tramaron por el hecho de el jovencito José recibió los sueños y como todo joven, ¿no?, emocionado, dice a contarle a su familia, a sus hermanos, a sus padres, de que él un día iba a ser líder de ellos. ¿Y qué creen ustedes cómo va a responder su hermano mayor o sus hermanos mayores? Este pelado, ¿qué se cree? Entonces sintieron celos y aparte José era el hijo favorito de su papá, Jacob. Sino porque vemos que le da hasta una túnica de colores. Entonces, wow, vamos a para que nuestro papá se fije en nosotros también. Entonces ellos tramaron todo esto y lo vendieron a Faraón. José se fue, pero él tenía en mente, hermanos, de que era el plan de Dios. José estaba seguro de que el plan de Dios era salvar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y exactamente fue lo que pasó con Cristo Jesús. Él vino a salvar a su pueblo. Juan 1:11. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él vino y fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por ellos. La misma situación. Entonces vemos en José, vemos la tipología maravillosa de Cristo Jesús viniendo a salvar a su pueblo. Otra, la Pascua.
Esto lo vemos en Éxodo 12, versículos 12 al 14. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, Dios le dio especificaciones al pueblo de Israel. Esta era la última plaga que Dios mandaba a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Entonces, le dice por orden al pueblo de Israel, maten un cordero y esa sangre pónganlo en los marcos de las puertas de la entrada principal de las casas, y cada casa que yo vea, que el ángel de la muerte vea que está marcada con la sangre del cordero, pasaré de largo. No voy a entrar a matar al primogénito de esa familia. Y iba a morir tanto de hombres como de animales. Fue donde murió el primogénito hijo de Faraón también. Y allí dijo Faraón, hasta que ya había muerto su hijo, váyanse, no los quiero acá. Entonces, pero esto, ¿qué simbología tiene, hermanos? La sangre de Cristo en la vida de nosotros. Veamos lo que dice Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan introduce a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos rescataría de la esclavitud del pecado. Otro versículo, allá en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta es nuestra Pascua, hermanos. Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Su sacrificio nos libró a nosotros. Otro maravilloso. Si es que todos, claro, los dice escogidos, ¿no? Pero hay un montón de tipología de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento que aplica a Cristo Jesús viniendo a morir por nosotros. Pero la próxima es la roca que brotó agua. En Éxodo 17, versículos 5 y 6, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces aquí claramente vemos que la roca simboliza a Cristo Jesús, dando de beber a todo su pueblo. Y un pueblo, hermanos, tremendo, molestoso. Imagínense, dicen que salió como 1 millón de personas, de esclavos de Egipto.
Pero con todo esto, todo el tiempo que pasó, se dice que ya estaba como de 5 millones. Para que esta barbaridad de personas murmurando, quejándose, que por qué me sacaron de Egipto, allá estaba mejor, allá comía mejor. No era cosa fácil para Moisés. Entonces le dijo, mira, el pueblo viene y quieren agua. Ok, Dios le da las instrucciones, maravilloso, va, golpea la roca y sale agua, bebe todo el pueblo. Veamos otro versículo en el Nuevo Testamento acerca de ya revelado, de la revelación de este texto. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces la roca era Cristo quien proveía todo. Hermano, a este pueblo de Israel, a esa barbaridad de personas, no le faltaba nada. Nunca en todos los 40 años se acababa la ropa, se les arruinaban los zapatos. Pero claro, no tenían... Querían ver más milagros. Y Dios se mostraba con ellos. La roca los seguía en todo tiempo. Pero se parecen bastante a nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos algo, queremos más y nunca estamos satisfechos. Pero que el Señor nos ayude. ¿Y qué pasó cuando Moisés ya por segunda vez el pueblo de Israel le vuelve a reclamar que tienen sed otra vez? Ya a este punto, Moisés se dice que ya habían pasado como 37 años desde que salieron de Egipto, hermanos. Ya era bastante gente. Ya me imagino yo a Moisés hasta aquí el tope. Por eso que tenemos que tener compasión de nuestros pastores. Porque con tanto problema que nosotros le traemos y ellos siguen firmes, fieles en la palabra, guiando a su pueblo. Entonces, aquí yo me imagino a Moisés enfadado y veamos lo que dice en Números 28 al 13. Dice, otra vez que llegó el pueblo a pedirle agua a Moisés. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Hasta aquí todo maravilloso, hermano. Moisés agarró la vara que representaba autoridad, vamos, todo estaba bien hasta ahí. Pero vean el versículo 10. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Estaba todo Israel, imagínense ese barbaridad de gente alrededor de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Ahí empezó a sacar todo ya Moisés. No lo estamos culpando, porque ¿quiénes de nosotros como padres, cuando nuestros hijos no nos obedecen, cuando nuestros hijos no quieren hacer lo que nosotros hacemos, nosotros seguimos con el arpa tranquilo? ¿Verdad que nos enojamos? Y eso que tal vez solo son 2 pelones, 2 hijos, al máximo 3, pero todo este gentío era difícil para Moisés. Entonces llegó a un punto en donde no pudo más y sacó todo. ¿Y qué dijo? Rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué es lo que le había dicho Dios, hermanos? Que le hablara y que él iba a estar allí enfrente de su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quería? Quería que el pueblo lo glorificara. A Moisés hablarle y que saliera el agua y decía, gracias Jehová Dios por el agua que nos has dado. Eso es lo que Dios quería.
pero Moisés viene y la golpea 2 veces. En Éxodo 17, el que Moisés golpeara una vez a la roca, a la peña, simbolizaba de que Cristo iba a venir a morir. Simbolizaba al sacrificio de Cristo una sola vez. Pero de que él golpeara 2 veces la roca, simbolizaba de sacrificar otra vez a Cristo. Y eso no iba a suceder. Veamos lo que continúa diciendo. 2 veces y salieron agua. De igual manera salió agua y todo el pueblo bebió. Pero veamos qué es lo que pasa. Muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ven la causa por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Porque Moisés no glorificó a Dios al hacer todo esto. Moisés se puso en el lugar del pueblo de Israel. Se puso a murmurar. Él dijo, pueblo rebelde, y sin darse cuenta, en eso había caído él, siendo rebelde a lo que Dios le había mandado hacer. Entonces esto le costó de que él no entrara a la tierra prometida, hermanos. Imagínense ustedes, por 40 años vagar por ese desierto, ese montón de gente, para que llegara a la línea que Dios le puso: no pasarás de acá. Qué tremendo dolor habrá sentido Moisés ver la tierra prometida, porque dice que la vio. Cuando yo estaba más joven, el maestro de escuela de los jóvenes nos preguntó ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Yo, como estaba empezando en el camino del Señor, yo dije, de viejo habrá muerto antes de llegar. Y me dijo él, no, pero si dice que la vio, y si la vio es porque estaba cerca. No, hermanos, Dios le dijo, no vas a entrar a este pueblo. Y más adelante en otras citas bíblicas vemos que Dios es claro con Moisés diciéndole, por culpa de este pueblo tú no entraste, porque te hicieron echar chispas. Pero vemos a un Moisés molesto acá, pero en otra ocasión le dice Dios a Moisés, apártate, Moisés. Voy a fulminar a este pueblo que te di. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Él se puso enfrente, viendo a este hombre que estaba bravo acá, ahora él volviendo, dando la vida por el pueblo. Entonces, pero el enfoque no es en Moisés ahorita, sino es mostrar que Cristo era la roca que los seguía, donde ellos bebían todo tiempo. Entonces, Cristo Jesús es la roca, hermanos, en la cual nosotros nos mantenemos firmes. Que podamos descansar en esa maravillosa roca que es Cristo Jesús. Otra simbología de Cristo, el maná. Esto lo vemos en Éxodo 16, 35. Dice así, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces el maná representa a Cristo a su pueblo por 40 años. Ese es Cristo Jesús, quien lo sustentaba. Pero llegaron a un punto en donde empezaron también a murmurar de que tanto solo maná ven nuestros ojos. Entonces, ¿quién estaba bien con ellos? Y hermano, pongámonos en su lugar, nosotros somos también igual. Nosotros somos así. Somos murmuradores, nos quejamos. Pero veamos qué es lo que dice.
acerca de Cristo como el maná, el pan, en Juan 6, versículo 51, y después el 58 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo Jesús es el pan de vida, que todo aquel que lo comiere vivirá eternamente y para siempre, hermanos. Cristo Jesús, veámoslo como ese pan sustentador, sustentando a su pueblo, sustentando a sus hijos. Otra simbología, la serpiente de bronce. Número 22, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí la serpiente representa a Cristo Jesús. Pero podemos decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de parecido la serpiente con Jesús? ¿Por qué no mejor un corderito, un cordero, que quitaría el pecado del mundo? Veamos este versículo para ver la contestación ahí. Juan 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él fue hecho maldición por nosotros. Sabemos que en el principio Dios maldijo a la serpiente. Entonces aquí Cristo Jesús, al ser puesto en la cruz del Calvario, llevaría todo nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo acá llevó el castigo de nosotros, llevó nuestra maldición. De esa manera vemos esa simbología de que esa serpiente representaba a Cristo Jesús, sanando a los que eran mordidos por la serpiente. El último punto. ¿Qué consumará? Lo que todavía falta que consumar? Vimos algunas tipologías, símbolos de lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Hay una cosa que Él falta consumar, y este es su regreso glorioso. Ya para terminar, hermanos, veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es lo que está por consumar, hermanos, Cristo Jesús, que un día va a venir. Y eso es algo de que todo cristiano debería estar esperando con muchas ansias, hermanos. Pero le hacemos una encuesta, dicen que somos cristianos,
¿Cuántos creen que van a decir, no, que se espere todavía Jesús, que no venga todavía? Les aseguro que hay un gran porcentaje que no quiere que Cristo venga. Pero hermanos, como creyentes, ¿no deberíamos estar anhelando nosotros la venida de Cristo? Sino que dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan, estando preso. Sí, ven, Señor Jesús. Esta debería de ser nuestro deseo, hermanos. Pero aquí en la iglesia venimos, mejor es tu presencia que la vida. Pero cuando nos preguntan, ¿crees que Cristo venga? No. O qué tal cuando el pastor se alarga como por los 50 o una hora. Ay, ya se está tardando mucho. O qué tal si el pastor dijera, hermano, feliz, ¿no? Me imagino que el pastor dijera, vamos a hacer otro culto a las 5 de la tarde los domingos. Posiblemente el pastor él solo y su familia va a estar acá. Pero cantamos, mejor, Señor, es tu presencia que la vida. Pero no anhelamos que Cristo venga. Así que, hermano, que el Señor les bendiga. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.